Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es promedios. Los promedios. Dado un conjunto de datos, se llama promedio a una cantidad representativa de dicho conjunto de datos, donde ésta debe estar comprendida entre el menor y el mayor de los datos. Vamos a ver aquí las clases de promedios. En este caso tenemos el promedio aritmético. Se calcula sumando las cantidades para luego dividir esta suma entre el número de cantidades comprendidas. Si las cantidades fueran A1 más A2 más A3 hasta un A sub n, entonces para hallar el promedio aritmético va a ser igual a la suma de esas cantidades, A1 más A2 hasta AN. Todo esto sobre la cantidad de números que hay, en este caso va a ser n. O simplemente puedo decir que el promedio aritmético va a ser igual a la suma de las cantidades entre el número de cantidades. Veamos un ejemplo. Me piden calcular el promedio aritmético de 1, 3, 5, 7 y 10. Para hallar el promedio aritmético, esas cantidades las voy a sumar. Sería 1 más 3 más 5 más 7 y más 10. Todo esto sobre las cantidades que hay. ¿Cuántos números hay? Observo que hay 5 números. Entonces sería entre 5. Entonces hallaría el promedio aritmético. Sería 26 entre 5. Sería igual a 5,2. Entonces el promedio aritmético de esos números va a ser igual a 5,2. Nota. Al tratarse de dos números se le llama también media aritmética, representada por las letras MA. Vamos a ver el promedio geométrico. Se calcula multiplicando las cantidades para luego extraerle dicho resultado la raíz que lleva como índice el número de cantidades promediadas. Si las cantidades fueran A1, A2, A3 hasta llegar a AN, entonces el promedio geométrico viene a ser por la raíz, en este caso de índice n, donde n me indica las cantidades, por la multiplicación de los valores A1 por A2 hasta AN. O también puedo decir que el promedio geométrico va a ser igual a la raíz de índice de n cantidades, todo esto dentro de la raíz contiene el producto de las cantidades. Eso viene a ser el promedio geométrico. Veamos un ejemplo. Me piden calcular el promedio geométrico de los números 1, 2, 4 y 6. Entonces, hallaría el promedio geométrico que va a ser igual a la raíz, en este caso de índice, observo que hay 4 valores. Eso sería índice 4. Y dentro de la raíz sería la multiplicación de los números, 1 por 2 por 4 y por 6, obteniendo raíz cuarta de 48. Entonces, para reducir eso tendría raíz cuarta de 2 a la 4 por 3, porque 48 es un 2 a la 4 por 3, que viene a ser 16 por 3. Sacándole la raíz cuarta a este 2 a la 4, me quedaría simplemente 2. Y me quedaría aquí raíz cuarta, en este caso de 3. Nota. Para dos números se les llamará media geométrica, representada por MG. Vamos a ver el promedio armónico. Es el cociente del numerador de cantidades y la suma de inversas de dichos cantidades. Si las cantidades fueran A1, A2, A3 hasta AdN, entonces el promedio aritmético va a ser igual a n, que viene a ser la cantidad de números, sobre la suma de las inversas de dicho número. O sea, A sobre A1 más 1 sobre A2 más 1 sobre A3 más hasta llegar a 1 sobre AN. O también puedo decir que el promedio aritmético va a ser igual al número de cantidades sobre la suma de inversas de las cantidades. Veamos acá un ejemplo. Me dicen calcular el promedio armónico de 4, 6 y 8. Allá en el promedio armónico sería igual a la cantidad, observo que hay 3, entonces sería 3 sobre la suma de las inversas de dicho número. 1 sobre 4 más 1 sobre 6 más 1 sobre 8. Entonces el promedio aritmético va a ser igual a 3 sobre la suma de estas fracciones heterogéneas, saco mínimo con múltiplo, 4, 6 y 8, 24. Y entonces dividiría 24 entre 4, 6. 24 entre 6, 4 por 1, 4. 24 entre 8, 3 por 1, 3. Operando esto sería 6 más 4 más 3, 13. Y el 24 pasaría a multiplicar con 3, sería 72 sobre 13. Entonces mi promedio armónico sería igual a 72 sobre 13. Esto es el promedio armónico del 4, 6 y 8. Nota. Para dos números se les llamará media armónica, representado por la M y la H. Tener presente algo aquí,
que el promedio armónico se usa para hallar el promedio de velocidades. Cuando a ti te piden o ves un ejercicio donde te mencionan velocidades y te piden hallar la velocidad promedio, siempre se aplica el promedio armónico. Tenemos el promedio ponderado. Es el promedio aritmético de un conjunto de números que se repiten bajo una cierta frecuencia, peso o ponderación. En este caso, para hallar el promedio ponderado necesito de una tablita, donde acá me indican las notas y el peso que tiene dichas notas. En este caso, la nota N1 le corresponde un peso P1. La nota N2 le corresponde un peso P2. La nota N3 le corresponde un peso P3. Y así sucesivamente hasta llegar a la nota NN, que le corresponde un peso PN. Para hallar el promedio ponderado, simplemente multiplica esas dos variables. N1 por P1 más N2 por P2 más hasta llegar a N de N por Pn. Todo esto sobre el peso que me indica que tiene cada nota, que voy a ser P1 más P2 más P3 hasta Pn. Como divido entre el peso, voy a obtener como respuesta una nota. Esto es lo que corresponde, viene a ser promedio ponderado. Veamos acá un ejemplo. Dice, el siguiente cuadro muestra el número de alumnos de las secciones del tercer año de un colegio y sus respectivas notas promediadas del curso de aritmética. Hallar el promedio ponderado. Tenemos acá las secciones, número de alumnos y su promedio. Para la sección A hay 35 alumnos y su promedio es 15. Para la sección B hay 40 alumnos y su promedio es 12. Para la sección C hay 45 alumnos y su promedio es 13. De la sección D hay 30 alumnos y su promedio es 16. En este caso me piden hallar el promedio ponderado. Entonces, tener presente que aquí vamos a multiplicar número de alumnos por promedio. Y como me piden hallar el promedio ponderado, simplemente voy a dividir entre la cantidad de alumnos porque yo quiero obtener promedio. Entonces el promedio ponderado sería 35 por 15 más 40 por 12 más 45 por 13 más 30 por 16. Todo eso sobre la suma de las notas. 35 más 40 más 45 más 30. Obteniendo 2070 en 350. La división de eso va a ser igual a 13,8. 13,8 va a ser el promedio del curso de aritmética. Acá tenemos algunas propiedades. Dice, para un conjunto de n datos donde al menos uno es diferente, me dice que el promedio aritmético va a ser mayor que el promedio geométrico y eso va a ser mayor que el promedio armónico. También tengo para un conjunto de n datos, en este caso iguales, va a ser que el promedio aritmético va a ser igual al promedio geométrico. Esto va a ser igual al promedio armónico. También cuando se tiene dos datos, A y B, se cumple que el promedio aritmético por el promedio armónico va a ser igual al promedio geométrico elevado al cuadrado. Tener presente aquí que cuando trabajamos con dos datos, puedo hallar la media aritmética, que va a ser igual a la suma de esos dos valores, A más B sobre 2. Si me piden hallar la media geométrica, va a ser la raíz cuadrada de la multiplicación de A por B. Y si me piden la media armónica, va a ser igual a 2 por la multiplicación de AB, todo esto sobre A más B. Esto se cumple siempre y cuando tenga solamente dos datos. Entonces vamos a empezar el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea, 5 ejercicios que se va a desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, la media armónica de 50 números es 13. Entonces a mí me dan de dato que la media armónica de 50 números es 13. Y me dicen que la media armónica de otros 30 números es 26. También me hablan de la media armónica de otros 30 números es 26. Me dice hallar la media armónica de los 80 números. O sea, de estos dos, me pide hallar la media armónica de tanto de 50 con 30, o sea, de 80 números. Entonces, me dan de dato que la media armónica de 50 es 13 y la media armónica de 30 números es 26. Me piden hallar la media armónica de 50 más 30, que es 80. Entonces, vamos a desarrollar eso. Entonces, vamos con el primer dato. El primer dato me dice,
que la media armónica de 50 números es igual a 13. Tener presente que la media armónica se representa por la cantidad de números, que en este caso es 50, sobre la suma de las inversas de esos números. O sea, la suma de las inversas de los 50 números. Esto va a ser igual a 13. Tener presente observación. Vamos a colocar observación aquí, que la suma de las inversas de los 50 números va a ser igual a 1 sobre a sub 1 más 1 sobre a sub 2 más hasta llegar 1 sobre a de 50. O sea, eso viene a ser la suma de las inversas de los 50 números. Entonces, de acá vamos a llamar ecuación número 1. Entonces, de la ecuación 1 vamos a hallar el valor de la suma de inversa de los 50 números. Entonces, yo tengo que 50 sobre la suma de las inversas de 50 números, que es igual a 13. Paso a multiplicar y el 13 pasaría a dividir. Entonces, tendré que la suma de las inversas de 50 números va a ser igual a 13, que pasa a dividir, sería 50 sobre 13. Entonces, tengo la suma de las inversas, o sea, esta suma de los 50 primeros números. Ahora vamos a usar el otro dato. El otro dato me dice que la media armónica de 30 números es 26. O sea, la media armónica de 30 números es 26. La media armónica viene a ser la cantidad de números, que en este caso es 30, sobre la suma de las inversas de los 30 números. Que esto va a ser, me dicen que es igual a 26. Tener presente aquí algo. Vamos a colocar observación, que la suma de las inversas de 30 números, la suma de las inversas de 30 números viene a ser igual 1 sobre b sub 1 más 1 sobre b sub 2 más hasta llegar a 1 sobre b sub 30. O sea, quiere decir la suma de inversas de 30. Eso me representa esta suma de inversas de 30. Entonces, vamos a hallar el valor de la suma de las inversas de 30 números. Esto vamos a llamar ecuación 2. Entonces, vamos a colocar aquí de la ecuación 2. Yo tengo que 30 sobre la suma de las inversas de 30 números es igual a 26. Pasando a multiplicar y el 26 pasando a dividir, tendría que la suma de las inversas de 30 números va a ser igual a 26, que pasa a dividir, sería 30 sobre 26. Si yo simplifico, mitad y mitad, me quedaría mitad de 30, 15, y mitad de 26, 13. Entonces la suma de las inversas de 30 números es 15 sobre 13. A mí me piden hallar la media armónica de 80. Entonces, vamos a colocar, nos piden la media armónica de esos 80 números. La media armónica de esos 80 números, que viene a ser igual los 50 números de la media armónica de esta primera parte y los 30 números de aquí. O sea, 50 más 30, 80, que viene a ser la cantidad total. Sobre la suma de las inversas de los 50 números, en este caso sería la suma de las inversas de 50 números, y a este le voy a agregar la suma de las inversas de los otros 30 números. O sea, la suma de las inversas de los otros 30. Y esto va a ser igual a 80 sobre la suma de las inversas de los 50 números mencionados es igual a 50 sobre 13. Más la suma de las inversas de los otros 30 números, que lo tengo aquí, que es igual a 15 sobre 13. Entonces, desarrollando, ¿cuánto tendría? Tendría arriba 80 sobre 15 sobre 13 más, 50 sobre 13 más 15 sobre 13, sumas de fracciones homogéneas, pongo denominador 13 y sumo los numeradores, sería 65. Esto va a ser igual a 80 sobre 65 sobre 13, ese es igual a 5. Entonces 80 entre 5, ese es igual a 16. Entonces la media armónica de los 80 números va a ser igual a 16. Entonces la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, el promedio de 50 números es 62.1. Se retira 5 números cuyo promedio es 18. ¿En cuánto varía el promedio? Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio.
Vamos a leer la primera parte. Me dice, el promedio de 50 números es 62.1. Cuando te hablan de promedio y no te indica cuál es, nos mencionan que va a ser un promedio aritmético. Cuando no te mencionan qué tipo de promedio es, nosotros tenemos que decir que es un promedio aritmético. Ahora, me dicen que el promedio aritmético de 50 números, entonces acá de 50, esto va a ser igual a 62.1. Ahora, vamos a desarrollar eso, pero yo sé que el promedio aritmético de 50 números viene a ser la suma de esos 50 números sobre la cantidad de números, que viene a ser 50, y esto va a ser igual a 62,1. Lo que voy a hacer es hallar la suma de esos 50 números. Entonces el 50 pasaría a multiplicar y tendría que la suma de esos 50 números va a ser igual a 62,1 por 50, y eso va a ser igual a 3105. Entonces la suma de los 50 números es igual a 3105. Eso voy a tenerlo presente eso. Ahora, me mencionan que se retira 5 números cuyo promedio es 18. Entonces, sean esos números. Sean los números. Vamos a ver esos números que van a ser x1, x2 hasta x5. Esos 5 números van a ser lo que se va a retirar. Me dice que el promedio de esos 5 números es igual a 18. Entonces, si yo sumo esos 5 números, sea x1 más x2 más hasta llegar a x5, y lo divido entre la cantidad que hay, que es 5, me dicen que ese promedio sale 18. Entonces voy a hallar la suma de esos 5 números. Ese 5 pasaría a multiplicar, entonces tendría que la suma de esos 5 números, sea x1, x2 más x5, va a ser igual a 18 por 5, eso es igual a 90. Ahora, ahí me dicen, si se retira esa cantidad de números, ¿en cuánto varía mi promedio? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es juntar las dos operaciones. Entonces, si yo tengo 50 números y le retiro 5, ¿cuántos números voy a tener? Voy a tener 45. Y entonces de esos 45 tengo que hallar su promedio aritmético. Entonces, vamos a continuar aquí. Hallamos promedio aritmético, en este caso de 45. Entonces el promedio aritmético de esos 45 números va a ser igual. Me dicen que yo tenía la sumatoria de 50 números, de esos 50, la sumatoria de esos, le voy a retirar la suma de estos 5 números. En este caso, x1 más x2 más hasta llegar a x5. Le estoy quitando esos 5 números. Si acá era una sumatoria de 50, ahora le quito 5 números, entonces la cantidad de números que va a haber es 45. Entonces, sigamos operando, pero yo sé la suma de los 50 números, es igual a 3105. Le voy a quitar la sumatoria de esos 5 números, que acá lo tengo, que es igual a 90. Todo esto sobre 45. Y esto va a ser el nuevo promedio aritmético de los 45 números. Restando, tendría el promedio aritmético, va a ser igual a 3105 menos 90, ese es igual a 3015. Todo esto sobre 45. Entonces, voy a hallar el promedio aritmético. 3015 entre 45, eso sale 67. Entonces nos dice en cuánto varía el promedio. Entonces vamos a colocar aquí el promedio. El promedio varía, y para saber cuánto varía simplemente restamos los promedios. Sería 67 menos 62,1, que era lo que me daban inicialmente. Y 67 menos 62,1, eso sale 4,9. Entonces el promedio aritmético varía en 4,9. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, el promedio aritmético de 8 números es 200. Si se agregaron 8 números al promedio aritmético, quedan aumentados en 300. ¿Cuál es la media aritmética de los 8 números mencionados? Entonces, me dan de dato que el promedio aritmético o media aritmética
de 8 números es igual a 200. Entonces, vamos a hallar los valores para esa media aritmética. Yo sé que la media aritmética o promedio aritmético viene a ser, en este caso de 8 números, viene a ser la sumatoria de esos 8 números sobre la cantidad de números que hay, que es 8. Y me dicen que eso es igual a 200. Entonces vamos a hallar la suma de esos 8 números. Ese 8 pasa a multiplicar y yo tendría que la sumatoria de esos números va a ser igual a 200 por 8 a 1600. Ahora, me dicen que si se aumentan o agregan 8 números, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos la media aritmética, que va a ser la sumatoria de 8 números, dice que se le agregan 8 números. Entonces en este caso yo voy a hacer x1 más x2 más hasta llegar a x8. O sea, se le agregaron 8 números. Todo esto sobre, ya no va a haber 8 números. Ahora va a haber 8 más 8 números más. O sea, 8 más 8, 16. Y dice que el nuevo promedio o nueva media aritmética va a salir 300. Ahora, vamos a hallar, me piden hallar la media aritmética de esos 8 números. Para eso necesito saber la suma de esos 8 números. Entonces, desarrollando, vamos a desarrollar. Pero yo sé de dato que la suma de 8 números es igual a 1600. Entonces, reemplazando, tendría 1600 más la sumatoria de esos 8 números. Todo esto sobre 16 va a ser igual a 300. 16 lo pasaría a multiplicar, entonces yo tendría que 1600 más x1 más x2 más hasta llegar a x8 va a ser igual a 16 por 300, ese es igual a 4800. Ese 1600 pasaría a restar, entonces yo tendría que x1 más x2 más hasta llegar a x8, que son la suma de esos 8 números, va a ser igual a 4800 menos 1600, ese es igual a 3200. Entonces ya tengo la sumatoria de esos 8 números. Entonces a mí me piden hallar la media aritmética de esos números. Entonces nos piden la media aritmética de esos 8 números, o sea, x1 más x2 más hasta x8. Como hay 8 sumatoria de 8 números, se divide entre la cantidad de números que es 8. Entonces, reemplazando, tendría que la sumatoria de esos 8 números lo tengo aquí, que es 3200. Todo esto sobre 8. Y 3200 entre 8, ese es igual a 400. Entonces, el promedio aritmético o la media aritmética de esos 8 números va a ser igual a 400. Entonces, la respuesta es en el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular x para los siguientes datos. Me piden hallar x. Se sabe además que el promedio ponderado fue 14. Entonces aquí me dicen que el promedio ponderado es igual a 14. Entonces vamos a hallar el promedio ponderado de los datos que me dan. Entonces para hallar el promedio ponderado simplemente se multiplican los valores que te dan y se divide en este caso entre la cantidad o la sumatoria del peso para obtener la nota, porque a mí me piden una nota. Entonces, multiplicando tendría 3 por 12, en este caso más 2 por x, más 3 por 14. Tener presente que en mi cuadro me dicen que en matemáticas saqué 12 y tiene un peso de 3 puntos. En física saqué una nota x y tiene un peso de 2 puntos. Y en química saqué una nota 14 y tiene un peso de 3 puntos. Voy a multiplicar las notas con sus respectivos pesos y hallar entre la cantidad o la sumatoria de pesos. Entonces, ya una vez que hice la multiplicación de notas por el peso, voy a sumar todas las unidades que corresponden a los pesos. O sea, 3 más 2 más 3. Me dicen que todo esto es igual a 14. A partir de eso voy a hallar el valor de x. Entonces yo tendría que 3 por 12, 36, más 2 por x, 2x, más 3 por 14, 42. Todo esto sobre 3 más 2, 5 más 3, 8. Y esto es igual a 14. Ese 8 pasa a multiplicar al otro lado. Y entonces tendría 36 más 42, ese es igual a 78, más 2x, y esto va a ser igual. 8 pasa a multiplicar con el 14, sería 8 por 14, 112.
78 entonces va a pasar a restar, entonces yo tendría que 2x va a ser igual a 112 menos 78 es igual a 34. Este 2 pasaría a dividir, entonces tendría que el valor de x va a ser igual a 34 entre 2, eso va a ser igual a 17. Entonces el valor de x que me dicen cuánto vale, o me piden allá ese valor, es igual a 17. Entonces 17 es la nota que tuvo en física. Entonces la respuesta en el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, para dos números A y B, me dice que se cumple que la media aritmética más la media geométrica menos 1, todo esto sobre la suma de la media aritmética con la media geométrica, es igual a 17 sobre 18. Me piden hallar la raíz cuadrada de A y B. Entonces, vamos a desarrollar esto. Acá yo observo que hay una igualdad de dos razones, en este caso razones geométricas. Entonces acá yo voy a poner recordar. Vamos a hacer una propiedad de las razones. Si yo tengo la razón A sobre B y esto va a ser igual a C sobre D, esas dos razones geométricas, lo que yo podía hacer aquí era algo, hacer una operación con dichas razones. Lo que iba a hacer acá, por ejemplo, esa A va a ser sobre la resta de estos dos valores. En este caso era B menos A. Lo que hacía en una parte lo tenía que hacer en el otro lado. De la misma forma, C lo mantengo arriba y abajo sería la diferencia entre D menos C. Eso es lo que voy a aplicar aquí. Entonces, yo tendría aquí media aritmética más media geométrica menos 1 se va a mantener. Media aritmética más media geométrica menos 1. Todo esto sobre, en esta parte tengo la media aritmética más la media geométrica. A eso le voy a restar todo lo que está en la parte superior, que va a ser igual a la media aritmética más la media geométrica menos 1. Y esto a su vez va a ser igual, de la misma forma voy a hacer en esta parte. Tengo a 17 arriba sobre 18 menos 17. Entonces, desarrollando tendría la media aritmética más la media geométrica menos 1, todo esto sobre. Yo tendría acá la media aritmética más la media geométrica. Este menos le cambia de signo a todo. Sería menos la media aritmética menos la media geométrica. Si acá es menos, ahora va a ser más. Esto va a ser igual a 17 sobre 18 menos 17. Esto es igual a 1. Yo observo aquí que media aritmética con esta media aritmética se van a eliminar. La media geométrica con esta media geométrica se van a eliminar. Entonces me quedaría simplemente la media aritmética más la media geométrica menos 1 me va a quedar sobre 1, que ya no lo coloco. Y eso va a ser igual a 17. Ese menos 1 lo paso al otro lado, entonces tendría la media aritmética más la media geométrica va a ser igual a 17 más 1, 18. Entonces yo tengo la suma de la media aritmética con la media geométrica. Ahora, si tú en esta parte multiplicas en aspa, también te va a salir lo mismo. Ahora, yo sé por definición que la media aritmética y la media geométrica para dos números va a ser la siguiente. La media aritmética va a ser igual para dos números, la suma de esos dos números, en este caso sobre 2. Y la media geométrica va a ser la raíz cuadrada de índice, en este caso como hay 2, sería índice 2 de la multiplicación de esos dos números. Reemplazando tendría que A más B sobre 2 más la media geométrica que es raíz cuadrada de A por B, esto es igual a 18. Ese 2 pasa a multiplicar a todos, entonces tendría que A más B más 2 veces raíz cuadrada de AB, y ese 2 también multiplica a 18, que viene a ser 36. Acá yo tengo A más B y acá tengo una raíz cuadrada de ambos valores. Entonces el valor de A yo lo puedo convertir de la siguiente forma. SA elevado o raíz cuadrada de A. Pero para que no afecte, le pongo potencia 2. Raíz cuadrada de A elevado al cuadrado te va a salir A, porque es potencia 2 con la raíz índice 2 se eliminaría. De la misma forma voy a hacer con B. Raíz cuadrada de B elevado al cuadrado. Más 2 veces la multiplicación de esos dos valores, que viene a ser A por B. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. Esto va a ser igual a 36. Ahora, tener presente que esto viene a ser un trinomio cuadrado perfecto. Esto viene de una resolución de la raíz cuadrada de A
más la raíz cuadrada de b. Todo eso elevado al cuadrado. Esto es binomio al cuadrado, obtengo todo esto. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces la multiplicación de a. Y esto es igual a 36. Este 2 pasaría como raíz cuadrada, entonces tendría raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de b. Va a ser igual a raíz cuadrada de 36, eso es igual a 6. A nosotros nos piden raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de b. Entonces yo ya tengo la respuesta, que va a ser 6. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, un libro está dividido en 4 capítulos, de igual cantidad de páginas. Manuel cuenta las cantidades de hojas que tiene el libro sin interrupción. Dice que el primer capítulo lo cuenta a razón de 2 hojas por segundo. El segundo capítulo lo cuenta a razón de 4 hojas por segundo. El tercer capítulo lo cuenta a razón de 6 hojas por segundo. Y el cuarto capítulo lo cuenta a razón de 12 hojas por segundo. Me dicen determinar la velocidad promedio con lo que se contó el número de páginas del libro. Entonces vamos a desarrollar esto. A mí me mencionan una cantidad de capítulos y su respectiva velocidad como cuenta a razón de hojas por segundo. Entonces yo voy a colocar aquí capítulos y en este caso velocidad. Me dicen que en el primer capítulo cuenta a razón de 2 hojas por segundo. Entonces yo sería acá, velocidad va a ser igual a 2 hojas por segundo. En el segundo capítulo me dicen que cuenta a razón de 4 hojas por segundo. Entonces su velocidad va a ser 4 hojas por segundo. Igual en el tercer capítulo cuenta a razón de 6 hojas por segundo. Entonces sería 6 hojas por segundo. Y en el cuarto capítulo me dice que cuenta 12 hojas por segundo. Entonces tiene una velocidad de 12 hojas por segundo. Cuando a ti te piden o te mencionan velocidad promedio, automáticamente debemos aplicar el promedio armónico. Entonces, como nos piden velocidad promedio, como nos piden velocidad promedio, aplicamos el promedio armónico. Entonces lo que vamos a hacer es el promedio armónico de las velocidades. Entonces, velocidad promedio, que va a ser igual al promedio armónico, y esto va a ser igual a la cantidad de velocidades. Yo observo que hay 4 velocidades, entonces sería 4 sobre la sumatoria de las inversas de las velocidades. En este caso sería 1 sobre 2, el otro sería más 1 sobre 4, más el otro sería 1 sobre 6, más el otro sería 1 sobre 12. Entonces vamos a desarrollar eso. Tendría 4 sobre. Como es suma de fracciones heterogéneas, sacamos mínimo común múltiplo a los denominadores. En este caso viene a ser 12. Y lo dividimos. 2 entre 2, 6 por 1, 6. Más 2 entre 4, 3 por 1, 3. Más 2 entre 6, 2 por 1, 2. Más 2 entre 12, 1 por 1, 1. Y esto va a ser igual a 4 sobre 6 más 3 más 2 más 1. Eso es igual a 12. Todo esto sobre 12. Yo observo que este 12 entre 12 se van a simplificar y me quedaría 1. Entonces, velocidad promedio va a ser igual. La velocidad promedio va a ser igual. Como 2 entre 2 es 1, sería 4 entre 1. Eso simplemente va a ser 4 hojas por segundo. Entonces yo tengo la velocidad promedio que viene a ser el promedio armónico, que viene a ser 4 hojas por segundo. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.